Waffles integrales, whole wheat waffles, deliciosos y llenadores, delicious and filling. Recuerda suscribirte y darle una manita arriba a este video. Remember to subscribe and give this video a thumbs up. Pongamos 2 tazas de harina de trigo 100% integral en un tazón. Let's put 2 cups of 100% whole wheat flour in a bowl. Dos cucharaditas de polvo para hornear, 2 teaspoons of baking powder, canela en polvo al gusto, cinnamon powder to taste, una pizca de sal, a pinch of salt, y mezclemos bien. And let's mix well. Agreguemos 4 cucharadas de aceite de oliva. Let's add 4 tablespoons of olive oil. Usualmente los waffles llevan mantequilla, pero sustituirla con aceite de oliva es mucho más saludable. Usually waffles have butter, but replacing it with olive oil is way healthier. Agreguemos 2 cucharadas de pasta de dátiles. Let's add 2 tablespoons of date paste. Te invito a ver mi video de champurrado saludable donde explico cómo hacer la pasta de dátiles. Es súper fácil. Watch my video Healthy Champurrado where I explain how to make date paste. It's super easy. Una taza de leche de soya sin azúcar, 1 cup of unsweetened soy milk, una taza de agua, 1 cup of water, y mezclemos todo bien. And let's mix everything well. Estos waffles son gigantes. También están llenos de fibra y no tienen mantequilla, azúcar refinada ni huevo, lo que los hace saludables pero igualmente deliciosos. These waffles are big. Also, they're full of fiber and have no butter, refined sugar, nor eggs, which makes them healthy but still very delicious. Necesitaremos una waflera. We'll need a waffle maker. Prendamos la waflera a temperatura alta. Let's turn on the waffle maker at high temperature. Vierte la mezcla en la waflera. Pour the mixture into the waffle maker. Vale la pena invertir en una waflera. Estas por lo regular son duraderas. Por cierto, no olvides seguir las instrucciones de la waflera que compres. It's worth getting a waffle maker. These are usually durable. By the way, don't forget to follow the instructions of the waffle maker you buy. Usualmente está listo en 6 o 7 minutos. It's usually ready in 6 or 7 minutes. El olor es impresionante. Toda la cocina huele a waffles. The smell is amazing. The whole kitchen smells like waffles. Está listo. It's ready. Lo puedes comer de inmediato o dejarlo enfriar por algunos minutos. You can eat it right away or let it cool down for a few minutes. Cuidado, no te quemes. Be careful, don't burn yourself. Repitamos. Let's repeat.
La harina de trigo integral es una buena fuente de proteína, fibra y una variedad de vitaminas y minerales. Whole wheat flour is a good source of protein, fiber, and a variety of vitamins and minerals. Cortemos los waffles. Let's cut the waffles. Cortarlos es opcional, pero les da una buena presentación. Cutting them is optional, but gives them a nice presentation. Mira, son bastantes. Estos son perfectos para el desayuno. Look, there are quite a few. These are perfect for breakfast. He hecho estos waffles por años y son mis favoritos. I've made these waffles for years and they're my favorite. Pongamos fruta encima. Let's put some fruit on top. Puedes poner tu fruta preferida como plátanos, arándanos azules, fresas, etc. You can put your favorite fruit, such as bananas, blueberries, strawberries, etc. También nueces o semillas, also nuts or seeds. Yo les pongo semillas de calabaza, pero otras opciones son nueces de Castilla o almendras tostadas. I put pumpkin seeds on them, but other options are walnuts or roasted almonds. Miel de maple, maple syrup. Y más canela, and more cinnamon. Y eso es todo. And that's it. Puedes hacer bastantes y guardarlos en el congelador. You can make a big batch and store them in the freezer. Te invito a hacer estos waffles. Son súper deliciosos y llenadores. La receta está abajo en la descripción de este video. You should give these waffles a try. They are super delicious and filling. The recipe is in the video description down below. Antes de continuar, quiero dar un agradecimiento especial a Agustín Ortiz. Él obtuvo una membresía en este canal. Muchas gracias por el apoyo. Si quieres que tu nombre aparezca en mis videos, tener acceso temprano a estos y apoyarme para hacer más videos, puedes obtener tu membresía también en este canal. Tan solo tienes que darle clic al botón unirse que está abajo de este video.